Buenas amigos y amigas del clanzonaomni.com. Hoy tenemos aquí un invitado que llevaba siguiendo ya mucho tiempo de las redes, se estaba comentando ahora fuera de cámara, y es ni más ni menos que Javier Resines. Él ha escrito varios libros sobre criptozoología, que también es una rama del misterio que pues procura muchos interrogantes. Y Javier Resines es licenciado en Ciencias de la Información. Os lo voy a presentar un poquito para aquel que no lo conozca y a partir de hoy lo va a conocer gracias a zonaomni.com, de la Universidad Complutense de Madrid. Es periodista especializado, como hemos dicho, en criptozoología y criptobotánica, que ya veremos lo que son estos dos palabras, ¿vale? Y lleva casi 4 décadas dedicado a la investigación y divulgación del fenómeno de los animales no reconocidos por la ciencia oficial, con especial interés a la casuística española, porque nosotros también tenemos nuestros críptidos. A ver, que no todos son el Yeti y el Dagonés, como hemos comentado fuera de cámara, que también tenemos nuestros monstruitos, como digo yo, patrios, ¿vale? Así que sin más, voy a pasarle la palabra a Javier. Buenas, Javier, ¿qué tal? Pues nada, Rafa, aquí estamos en Zona Omni y pues nada, agradeciéndote la invitación y dispuestos a charlar aquí y a pasar un rato agradable sobre estos temas tan curiosos que comentas, ¿no? De la criptozoología y de los animales extraños que, bueno, pues que podrían poblar nuestro planeta, ¿no? De algún modo. Y nuestra península ibérica, porque claro, Por de supuesto hecho, que... hay algún caso vamos a tener por aquí que seguro que nos vas a ilustrar, vamos, a la perfección. También he de decir que me lo he dejado un poquito en el tintero, que tiene dos libros versados en estos tipos de temas, que son Círculo de Buscadores y Criptología en España, que por cierto, ¿dónde los podemos encontrar? Yo los he visto en Amazon, pero no sé si tienes Sí. editorial o... Sí, Círculo de Buscadores es de la editorial Atlantis, que es una editorial de Aranjuez que apostó por este híbrido entre novela y ensayo, que es Círculo de Buscadores. Realmente es un ensayo, pero disfrazado de novela para que sea más atractivo, ¿no? Para el lector. Y esto es Ediciones Atlantis, pero se puede encontrar en cualquier plataforma, Amazon, en cualquier plataforma, FNAF, Corte Inglés, todo esto. Y Criptozoología en España es de Guante Blanco, editado por Guante Blanco, el editor es Óscar Fábrega, editor de esta colección, y se puede encontrar, además de en Guante Blanco, pues también en cualquier otra plataforma y online, y en cualquier sitio. La distribución es buena, ¿no? Se puede encontrar hasta en México. Me lo han comentado recientemente, ¿no? Que también se puede encontrar en librerías de México. No me digas cómo ha llegado hasta allí, pero y que estaba teniendo interés también en aquel país, ¿no? Pues porque, bueno, pues al fin y al cabo tampoco hay tantas obras, ¿no? en español escritas sobre este tema, y yo creo que todos los aficionados de todo el mundo, cuando sale algo relacionado con este fenómeno, ¿no? O sea, aunque sea algo más local, ¿no? En España, pues les interesa. Círculo de Buscadores sí que habla sobre criptozoología en general, realmente son un capítulo dedicado a cada uno de algunos de mis monstruos favoritos a nivel internacional, y Criptozoología en España es un libro de casos, es un libro en el que se Uh, recogen unos 50 casos más o menos, exclusivamente radicados en España. de los cuales algunos hablaremos aquí Claro. en zona OVNI. Pero, ¿tú cómo definirías o qué es esto de la criptozoología? Porque seguramente a mucha gente le gusten estos temas, habrá oído lo que he dicho, este Ujú. palabra mágico, tanto criptología como criptobotánica, pero no sabe, a ver, por definición, sabe más o menos el contexto en Claro. donde está. Pero, ¿tú cómo lo definirías de una forma llana, sencilla y que la gente lo entienda? Vale, pues el fenómeno lo que se trata es de estudiar la posible existencia de aquellos animales no catalogados por la ciencia oficial, de los cuales hay pues algún tipo de evidencia, bien sea alguna evidencia física, imágenes o testimonios de valor. Y se trata de animales, por supuesto, que tienen un plus de misterio, un plus de grandiosidad, un plus de extrañeza, un plus de qué hace este animal aquí en este momento de la historia cuando hace 50 millones de años se supone que había desaparecido, ¿no? Es decir, es un poco una amalgama de casos, de testimonios, de leyendas, mitos, folclore, porque la criptozoología se nutre de muchos datos de muchas otras disciplinas,
que lo que trataría sería de averiguar la posible existencia o la posible realidad de todos los testimonios sobre animales extraños que en cualquier lugar del mundo parece que existen y se están dando, ¿no? Entonces, los criptozoólogos o los periodistas, los investigadores que se dedican a esta disciplina, pues bueno, pues lo que intentamos es recopilar información, investigar y dar a conocer, ¿no? Dar a conocer este fenómeno, que a veces siempre es conocido, pero siempre te quedas en lo mismo, ¿no? La reciente investigación que ha habido, por ejemplo, con el Nessie, ¿no? En el lago Ness, o algún caso de algún Yeti, Bigfoot. Normalmente te quedas solo en esas pinceladas, ¿no? Pero debajo de eso hay muchísimo más, ¿no? Es mucho más profundo, es mucho más amplia la investigación y es un fenómeno a nivel global, con además una serie de arquetipos y modelos también globales, ¿no? Con sus localismos, pero que, bueno, pues que te hacen pensar en este tipo de animales, no solo desde el punto de vista de la zoología o la biología pura, sino también desde el de la antropología, la psicología social, el folclore, por supuesto, el mito. Y al final, pues se trata de una disciplina que, como digo, se nutre de otras muchas disciplinas y que, bueno, pues te puede dar una visión muy curiosa y diferente de la realidad en la que estamos viviendo. Ujú. Y claro, todo, para ir poquito a poco, Ujú, todo este interés, sobre todo por los críptidos, porque a ti yo sé que te gusta el misterio, también ujú, en los ovnis y todos los temas sí. que yo también abarco, pero ¿de dónde te nace y por qué críptidos? O sea, de ¿cómo empezaste a tener estos intereses por estos temas Ujú. y por qué de todo lo que entre comillas abarca el misterio, que son muchas, muchas cosas, te decantaste por los críptidos y por la criptobotánica? Pues en principio tengo la suerte que en mi familia siempre han sido grandes ávidos de lectura relacionada con el mundo del misterio, tanto mi padre como mi hermano mayor, mi hermano Pablo. Y yo cuando realmente empecé a leer, pues con 5 o 6 años, y en casa siempre estaban todas las revistas del misterio de entonces, ¿no? Yo las ojeaba, empezaba a leer algo, miraba las fotos, pues Karma 7, Mundo Desconocido, Contactos Extraterrestres, lo que había en el momento. Y una edición mexicana de Duda, de la revista Forteana, nos llegaba a casa también a través de un amigo. Y todos los libros estos de la colección de realismo fantástico de Plaza y Janés, con Jacques Vergier, Rivera, Colosimo, Luis Powells, Juanjo Benítez, todos los autores de la época. Yo empecé a leer ese tipo de literatura, ¿no? Y claro, cuando eres pequeño, tu cerebro se queda impregnado de eso, ¿no? Son cosas tan fantásticas, tan maravillosas, ¿no? Ovnis, extraterrestres, fantasmas, bichos raros, ¿no? Fenómenos atmosféricos. Bueno, me interesaba todo y me interesaba abarcarlo todo y conocerlo todo, pero claro, poco a poco me di cuenta que eso era imposible. Y me especialicé, sin dejar el interés por el resto de los temas, pero me especialicé en la criptozoología porque me llamaba mucho la atención la posible existencia en un mundo tan conocido, tan industrializado y tan superpoblado como es la Tierra, de la existencia de estos animales que, bueno, pues podrían haber llegado desde el Jurásico hasta ahora manteniéndose, ¿no? O la existencia de otra humanidad, ¿no? De Bigfoot, Yetis, ¿no? Emparentados con nosotros, pero siempre disimulados, ¿no? Fuera de la vista de los hombres. Me llamaba mucho la atención la posible existencia de esto. Yo me acerqué a la criptozoología desde el punto de vista del monstruo, de la biología sin más, ¿no? De lo zoológico, ¿no? Y entonces, pues me resultaba un mundo tan fascinante, los monstruos lacustres, todo esto, Mm. que al final me especialicé en eso. Recuerdo que tengo recortes aquí en casa pues, amarillentos, ¿no? De revistas de los años 70, de los años principios de los 80 y eso, ¿no? Ya del monstruo del lago Ness, de los garadiábolos, bueno, de estas cosas que se llevaban entonces. Y poco a poco lo que sí que fui detectando fue que había una falta de información o de conocimiento sobre lo que sucedía en España, sobre este Mm. fenómeno criptozoológico en España. Al principio pues parecía que no sucedía nunca nada, ¿no? Que siempre eran cosas que sucedían en Estados Unidos, en Siberia, en el Nepal, pero rascando muy poquito y poco a poco creando de un modo natural una especie de red de amigos, de compañeros, de colaboradores, sobre todo de investigadores locales, pues al final te das cuenta que el fenómeno existe en España desde hace mucho tiempo, desde siempre, y que contamos con centenares, con miles de casos, algunos muy brillantes y muy interesantes a nivel incluso internacional, ¿no? Que
yo siempre digo lo mismo, que España es una especie de pequeño paraíso criptozoológico. Si queremos un yeti lo tenemos, si queremos un Nessie lo tenemos, si queremos chupacabras, mothman, monstruos marinos, también los hay en España, ¿no? En cantidad y en calidad, ¿no? Entonces, pues, en los últimos años, podemos decir que los últimos 15 años o por ahí, me dedico casi exclusivamente a lo que es la criptozoología en España. Bueno, pues porque es un nicho informativo que estaba como vacío, ¿no? Como que no estaba utilizado. Y por otro lado, porque crea en el espectador o en el lector una especie de doble sensación. Una es el monstruo en sí, oh, qué tremendo, y otro que ese monstruo esté en España, es decir, que esté en la playa donde tú te bañas, en el pueblo en el que veraneas, o que simplemente cogiendo tu coche 2 o 3 horas te puedas plantar en un sitio donde puedes ver, por ejemplo, construcciones muy toscas hechas por supuestos Bigfoot, o visitar un museo del calamar gigante único en el mundo, ¿no? Bueno, pues al final es una doble sensación, ¿no? de entusiasmo que puedes sentir, pues, por un lado, por el monstruo en sí, por otro lado, porque ese monstruo está aquí al lado, está cerca de ti, ¿no? No es una historia exótica que te imaginas en otro lado del mundo, sino que está pues a 100 kilómetros de donde tú vives, a lo mejor, ¿no? Entonces eso yo creo que crea mayor interés, ¿no? Por la gente que se acerca a este fenómeno y en particular el fenómeno que sucede aquí en España, claro. Ujú. Claro, a ver, te entiendo perfectamente porque yo también me ocurrió lo mismo, pero con la ufología cuando era pequeño, que todo lo que me cae, sobre todo por culpa de mi madre, es decir, que todos los títeres, o sea, Al porque final la ella siempre, familia... sí, sí, a ella también la ha preocupado estos temas, tiene bueno, ya tiene sus ideas y tal, y creo que el misterio me vino por parte de ella, o sea, que te entiendo perfectamente, y más cuando uno es pequeño, lo que tú dices, la mente está tan abierta que cualquier cosa. ¿Me oyes? Sí, se había perdido un Tran momento. Sí, Sí, se había por perdido un eso, momento la conexión, sí. Ahora tranquilo, sí. que como lo monto, no te preocupes. Sí. Que ahora sí, que cualquier tipo de cosa, pues te impacta y de pequeño te deja, no traumatizado como psicológicamente, sino que te incita después de mayor a seguir Sí. con estos Sí, sí, temas. sí, sí. Pero claro, la criptología es una rama, como digo yo, bueno, me gusta definirlo dentro del misterio, que quizás tenga mucho que ver con la antropología de cada región, en el sentido que cuando hay un críptido, en ocasiones, no digo en todas, pero en muchas ocasiones ese críptido se define en diferentes culturas del mundo, alrededor del mundo, Ujú. como con las mismas facciones o muy parecidas. ¿Tú crees que eso más bien también puede venir por parte de religiones, mitos, leyendas que se han ido a lo largo del tiempo transmitiendo de generación en generación sin que precisamente ese individuo haya tenido que tener un encuentro con ese supuesto animal críptido? Ujú. Yo creo que sí. En muchos de los casos, este críptido, este animal, ha sufrido una evolución. Eh, Hace cientos de años, incluso milenios, en algunos lugares, pues formaba parte de la tradición, del mito, del folclore, pues era algo sobrenatural o era incluso un gentil, bueno. Y con el paso del tiempo, claro, también con el distinto modo de acercarse a las distintas culturas, a los distintos pueblos al fenómeno, ha ido evolucionando y se ha ido modificando en algo que ha pasado de ser del mito a algo que se ha podido hacer realidad, algo de carne y hueso. Eso ha formado parte del acervo cultural de ese pueblo, de esa región, de esa cultura. Y permanece ahí desde siempre. Hay muchos ejemplos, casi todos. O sea, que decir, hablamos de Bigfoot y ya era algo conocido por la mayoría de las tribus indígenas norteamericanas, ¿no? Como una leyenda, como algo parte de su cosmogonía o de su mitología. Y se ha ido transformando hasta el Bigfoot, el Sasquatch, el Skunk Ape actual, y forma parte de esa nueva mitología, de ese nuevo acervo legendario actual, que no hace falta que tú lo hayas visto para que forme parte de tu vida. Ejemplos, por ejemplo, hay muchos. Uno de ellos sería el hombre polilla. El hombre polilla en el norte de México, el Mothman, ¿no? Que la traducción allí es, lo llaman en castellano el hombre polilla, pues en la zona de Jalisco y de Chihuahua, por ejemplo, lleva formando parte de su vida o formando parte
de algún modo de la vida de estas comunidades desde hace cientos de años. Esto ha producido una especie de modificación de conducta en los pobladores, que el 99% de ellos jamás ha tenido un encuentro con una entidad de este tipo. Pero hay una serie de normas que hay que cumplir o de recomendaciones: no salir de noche, no visitar los bosques cercanos, no ir nunca solo, procurar no pasar por determinados lugares, ¿no? Para evitar la presencia de este hombre polilla y que te cause algún mal, ¿no? ¿Lo han visto todos? No, ni mucho menos, la mayoría no lo han visto, pero esas historias circulan de padres a hijos, de hijos a nietos, y forman parte de esa cultura del lugar que, independientemente ya de que la pregunta es, ¿existe el monstruo o no? Independientemente de eso, para estas gentes, estos pobladores, existe, porque está modificando su forma de ser, su cultura, ¿no? Y todo, ¿no? Y entonces, pues tenemos en gran cantidad de casos en los que el críptido, el animal, el bicho en cuestión, pues eso, ha formado parte de lo legendario y en un momento dado se ha convertido en realidad y forma parte de las vidas de estas comunidades o de estos lugares o de estos pueblos, sí. Claro, pero lo que yo te decía, no necesariamente, a ver, todos los que tienen un encuentro tienen que estar fehacientemente, o sea, todos no. Hay gente que no ha tenido ningún encuentro, pero cree, Claro, sobre todo esto en sí. África, vamos, por su arraigo cultural, pues el boca a boca, pues mi padre me ha dicho esto y ya pues les meten un poquito el miedo, pues algunos de estos tipos Ujú, de críptidos. claro. Pero que no necesariamente un críptido tiene que verlo una persona o una comunidad entera, simplemente pues que a veces es Ujú, tradición hablado, que esto a ujú, veces, muchas veces se confunden con mitos y leyendas porque el otro día vi una frase que decían que toda leyenda tiene parte de realidad o ujú. todo mito Sí, tiene sí, sí, parte de cierto. realidad. Y quizás en la criptozoología es esa parte donde se cumple lo de cierta leyenda tiene parte de realidad. Ujú. ¿Crees Sí. que dime, No, y perdona. que cierta realidad tiene parte de leyenda también. O sea, aquí se cumplen las dos cosas, ¿no? Sí, sí, seguro, porque al final la aparición, salvo casos muy extraños, la aparición de un críptido en un lugar concreto es extraño que se produzca solo una vez. Normalmente es un hecho repetido, más o menos, en un lugar, durante tiempo, o al menos un tiempo determinado. Quiero decir, y siempre hay algo detrás que lo explica en el lejano pasado, una leyenda, una tradición, un mito, ¿no? Entonces, tanto en una dirección como en otra, sí que en la criptozoología, te diría que en un porcentaje altísimo, de un 90% de los casos, hay esa conexión de siempre, ¿no? Ujú. ¿Y tú crees que por ejemplo, para comprender la criptología actualmente, es decir, Ujú. desde la perspectiva del hombre moderno, hay que tener, para comprenderla bien, es decir, independientemente de, pues eso, antropología, leyendas y mitos, ¿crees que hay que tener una mente abierta o directamente, pues de una forma, y no quiero que esto sea capcioso, desde una forma, dijéramos, inquisitoria, hay que fiarse de lo que diga la ciencia y punto pelota? O sea, No, al final, en unos aspectos la ciencia avanza, ¿no? En otros puntos se queda atrás, ¿no? En ese sentido, creo que hay que tomar también en valor las investigaciones pues de otras personas cercanas a este fenómeno, dentro de este fenómeno, pero que no pertenecen a una institución científica o algo así. Aquí hay que separar el grano de la paja, como en todo, ¿no? Hay investigaciones serias, hay pues, asociaciones, ¿no? Que lo que intentan es, lo más apegado al método científico posible, contribuir a la explicación del fenómeno, y luego pues hay verdaderos showmen de esto, como hemos comentado alguna vez, ¿no? Showmen de estos pues que se dedican pues bueno, pues a nada, a simplemente a crear un espectáculo, ¿no? Sobre ello. El problema está en que quien valida la existencia real, quien valida a nivel general la existencia real de estos animales es la ciencia, ¿no? Tiene la sartén por el mango, de algún modo. Y realmente la mayoría de las investigaciones que se realizan en este sentido, por diversos motivos,
no siguen un método científico estricto, ¿no? O no están validadas por este método científico universal que podríamos llamar. ¿Por qué? Pues o bien por falta de recursos económicos, de recursos materiales también, físicos, porque casi todas las investigaciones están llevadas a cabo por individuos o instituciones privadas, ¿no? Con escasos recursos y que, bueno, pues llegan hasta donde puedan llegar. Hay muy poca investigación en la que se incorporen recursos científicos de institutos, universidades u otros centros de investigación. Es rarísimo, rarísimo. Y si lo hacen es a título personal, algunos de los miembros. Entonces, si nos ciñéramos solo a lo que la ciencia valida, no existiría la criptozoología. Lo dejaríamos de lado y ya pasaríamos a investigar otro asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que seguir insistiendo en ello. Hay una cosa que está clara, los criptozoólogos jamás han aportado a la ciencia oficial la existencia de un críptido. Es decir, no hay un críptido encontrado por un grupo o un criptozoólogo que haya pasado a la ciencia oficial. Quiero decir, siempre ha sido la ciencia la que al final ha traído a sí mismo. Por ejemplo, el ejemplo de hasta hace no demasiadas décadas, el calamar gigante era el mítico Kraken, ¿no? Realmente fue a finales del siglo XIX cuando empezó a hablarse del calamar gigante como una realidad pues en el museo, en la Academia de Ciencias Naturales de París, por ejemplo. Y bueno, pues realmente, a pesar de que los criptozoólogos de toda la vida han estado hablando de la existencia de este calamar gigante, quien luego lo ha validado ha sido la ciencia, ¿no? El ejemplo del okapi, que siempre es muy típico, el del orangután. Pues sí, había testimonios que hablaban de la existencia de un homínido pues en algunas selvas de Indonesia, Java, Borneo, tal. Luego resultó ser el orangután, pero no ha habido una investigación por parte de la criptozoología. Esto es un déficit, ¿no? en su punto, en su campo, que luego haya aportado una serie de pruebas, las haya aportado al mundo científico, el mundo científico las haya capturado y las haya validado. No ha sucedido, ¿no? Al final. Entiendo que es pues por eso, por una falta un lado, por una falta de medios, por una falta de rigor científico en muchos de los casos y porque están completamente separadas la criptozoología de la ciencia oficial, ¿no? O sea, siempre chocan. La ciencia oficial no toma prácticamente ningún valor a los aportes de la criptozoología. En definitiva, lo que es la ciencia, dijera que deja un poco marginal este tipo, bueno, la criptología dentro de lo que son ramas, pues a estudiar por ejemplo, la ufología. Está en el candelero lo de las momias, lo que dice la NASA y lo que ha salido de David Grush hace muy poquitos meses. Y está más en candelero, la ciencia tiende más a eso que la criptología. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Pues creo que en los 60 se capturó un ejemplar, por ejemplo, de celacanto. El Sí. celacanto se decía que era un pez extinto, que era un dinosaurio, o sea, de la época de los dinosaurios. Resulta que se empezaron a capturar ejemplares de este tipo de animal. Por lo tanto, se dice, se cuenta y se comenta que el demonio de Tasmania, que fue extinto por el hombre su nombre científico era, no me acuerdo, pero lo extinguieron en Australia, los hombres, y se dice que aún se han visto algunos ejemplares de Tilacinos, ¿te refieres al tilacino? tiracinos, exacto. Sí, en los Se años han, 30. Se supone que oficialmente se extinguió en los años 30 del siglo pasado, sí. hace poco, y sin embargo, pues aún se dice que se han visto ejemplares y hay huellas Sí. y fehacientes. Es decir, que aunque la ciencia, creo yo, Javier, que aunque la ciencia no tenga interés por estos temas, pues esto es como las micas, que de vez en cuando a ver las haylas, ¿no? A ver las ailas, sí, claro, claro. Por ejemplo, en el caso del celacanto que comentabas, esto fue casualidad. Realmente el primer ejemplar se vio en una pescadería, en un mercado, ¿no? Pues creo que fue en Sudáfrica, si no Ujú. recuerdo mal. Sí, sí. Y bueno, pues
alguien que vio ese pescado contactó con alguien que contactó con un científico, ¿no? Interesado en esto, lo metió en salazón y se lo envió, ¿no? Para que lo investigara. No fue a raíz o sea, fue una casualidad, no fue a raíz de la exploración de un grupo de aficionados o Mm. investigadores, criptozoólogos, tal, no, no, bueno, fue una casualidad, ¿no? Que existió, que dio con ello. Y en el caso del tilacino, en Australia, por ejemplo, están muy bien organizados. Hay grandes grupos de investigación del tigre de Tasmania y hay algunos testimonios desde los años 30 hasta acá. Bueno, algunos no, hay centenares de testimonios, de encuentros, algunas imágenes y esto, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que la ciencia oficial no lo tiene muy en cuenta. Y en este caso del tilacino no sería tan difícil, porque bueno, al final estamos hablando de una criatura que desapareció hace 85 años, ¿no? Relativamente poco, para que, bueno, en algún lugar remoto pudiera pervivir alguna colonia o eso. Bueno, no estaríamos hablando tampoco de algo tan extraordinario como, por ejemplo, que apareciera un pterodáctilo, ¿no? Ahora, Mm. por las buenas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de la existencia, de la posible existencia de estas criaturas que van por carriles diferentes. Por un lado, la ciencia, que no busca el tilacino, pero bueno, se lo encuentra de vez en cuando con evidencias o con pruebas o con testimonios, pero va por un carril. Y por otro lado, los grupos de investigación, los particulares, que bueno, pues intentan Mm. aportar algo ahí. Pero hay muy pocos puntos de unión entre uno y otro. No hay salidas de una carretera a la otra. No. Normalmente son carreteras paralelas o incluso divergentes. Bueno, hacer una matización. Tigre de Tasmania, que he dicho demonio de Tasmania, es que después me Mm. linchan, ¿sabes? Me linchan a veces las redes sociales cuando tengo alguna. Es que yo debo de ser perfecto, yo lo siento mucho, pero estoy siendo irónico. Nada, a veces, pues bueno, también un poquito de ignorancia de algunos temas, que para eso estáis vosotros, los divulgadores especializados, pues para eso, entre otras cosas, corregirnos y guiarnos, pues por estos temas que a mucha gente interesa. No, y que Y además hablando durante mucho tiempo te equivocas y te equivocas, vamos, sí, sí. sí, sí. Yo me pasé un programa entero hablando sobre tiburones gigantescos que podían estar vivos o no y llamándoles megalodones todo el rato, Sí, megalodón, 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 milodón, milodón, megalodón, o sea, confundía. En mi cabeza no, pero en la palabra sí que confundía al enorme tiburón con un perezoso gigante extinto de Sudamérica. Pues todo el programa estuve ahí una hora dándole, ¿no? Milodón, megalodón, todo. Así, sí. así, hasta que alguno me lo escribió luego por la red y dijo que te has equivocado. Digo, hostia, Sí, pues sí, sí, es bueno, verdad, sí, sí, sí. es verdad. Sí, sí, no, no, bueno, la Inquisición vamos, está ahí. Mm, No, pero son los que nos escuchan, saben, nos perdonan este tipo de sí, sí, gazapos. son Yo majos. los son majos, son buenos y aparte muy inteligentes para estar escuchándonos aquí en También, tertulia. también. Sí, sí. Y nada, y yo quería decirte o preguntarte, en cuanto a la criptología en España, ¿a qué nivel estamos, mundial? Vamos así a decirlo. Bueno, pues hay una primera división en cuanto a casos, ¿no? Que Si es que, sería, perdona, si es que esto se sí. puede cuantificar, que esta es otra, o sea. A ver, es difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Realmente, a ver, España está en un nivel prácticamente desde fuera de España parece que no existe nada tampoco, porque no ha habido divulgación, ¿no? Hasta hace 4 días, divulgación de casos españoles, ¿no? Desde hace algún tiempo, pues lo estamos intentando, ¿no? Para que a nivel internacional sea más interesante. Gracias a eso, por ejemplo, a mí he sido invitado un par de veces al Congreso Europeo de Criptozoología, que suele hacer una asociación belga, ¿no? Cada año. He escrito en el anuario de la Sociedad Criptozoológica de Alemania, en el del CFZ, que es la Sociedad Criptozoológica Británica también, en un par de ocasiones. Bueno, quiero decir, lo que pasa es que es una gota en el desierto, ¿no? No hay tradición de escritores o de investigadores criptozoológicos puros y duros que se dediquen solo a eso. En España pues, sí que hay casi cualquier investigador, periodista o divulgador, alguna vez ha tocado el tema, claro, pero que se dediquen en cuerpo y alma a eso hay poquísimos o prácticamente casi nadie. Y en ese sentido es una rareza, ¿no? Que de repente un criptozoólogo español
aparezca en una aplicación extranjera o algo así, ¿no? Es una, no sé, es como en fútbol si aparece un delantero centro magnífico de Malta, ¿no? Pues le Mm, miran raro, ¿no? Dicen, oh, qué rareza. Bueno, pues, y en cuanto a organización, tirando de ahí, en cuanto a organización y tal, en España no hay ninguna organización ni nada. Hubo hace unos años un intento, la Sociedad Española de Criptozoología, que bueno, pues duró pocos años, con poca actividad. Pero, por ejemplo, en otros países sí que están muy organizados, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, en Italia incluso, y sobre todo en Estados Unidos y en Australia hay una gran afición, cuentan con sus propios medios, incluso con la connivencia de medios locales que bueno, pues mm. dan difusión a sus trabajos, a los casos, todo esto. Hay grandes organizaciones, organizan festivales, congresos, convenciones, de casi todo, ¿no? Y algunas muy especializadas, además. Y en ese sentido dan mucha envidia también al haber interés, medios que lo divulguen e investigadores que atiendan estos casos. Hay centenares de casos, ¿no? Cada año en estos países, como en Australia o en Estados Unidos, mientras que en España pues, se producen pocos o nos enteramos de pocos, más bien. Entonces estaríamos en una especie de, a ver, segunda división en cuanto a cantidad de casos, ¿no? Con respecto a otros países, pero muy por delante de la mayoría. O sea, estaríamos en un ranking, en una posición pues bastante alta en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad de los casos también. Pero lejos de estos países que digo que cuentan pues, con medios propios, medios especializados, emisoras de radio que desde hace años divulgan este tema de la criptozoología en concreto, y lo que te digo, convenciones, festivales, bueno, de todo tipo que se producen por todo el país, sobre todo en Estados Unidos, y que hacen, claro, que la gente mantenga el interés. Aquí, pues bueno, en la historia ha habido media docena de libros dedicados al asunto, dedicados a la criptozoología en España, creo que el que he sacado yo, y nada más. Y luego medios especializados, pues ninguno. Tampoco las revistas especializadas en temas del misterio le dan demasiado paulo a esto, porque, bueno, pues interesa a lo mejor menos, interesa más a lo mejor el fenómeno ovni, el fenómeno parapsicológico, ¿no? que el fenómeno criptozoológico. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí Ujú. intentamos, bueno, pues dar a conocer, sacar casos y dentro de las posibilidades, pues difundir, ¿no? Un poco el fenómeno para que la gente lo conozca aquí en España también, claro. Pero claro, esto es lo que hemos comentado y lo que has comentado hace un rato, que esto puede ser quizás a causa de el espectáculo que se da. Me explico. Tú has También. comentado, voy a coger como referencia a Estados Unidos. Estados Unidos, cualquiera puede coger hoy en día pues una distribuidora como Discovery Más, voy a ponerlo, y te Ujú, monta unos shows que yo a veces me río tanto con ujú. los ovnis como... Claro, pero ese acervo, es decir, ese espectáculo, no siempre tiene que ser malo, porque como en este caso, por ejemplo, sí que impulsa a la gente a hacer asociaciones, estudiar aunque sea de una manera a veces un tanto extraña, pero hace Ujú. un rato has dicho una frase fuera de cámara que me ha gustado, que se organiza, que se organizan y todo para hacer batidas con rifles a buscar el Sasquatch. Pero Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, pero hay de claro, todo, a lo claro. que, lo que te puede producir risa aquí en Sí. España, porque no lo concebimos, porque lo concebimos más desde una quizás perspectiva más seria y más analítica, que eso también nos da ciertas ventajas respecto a otros países. Claro, pero eso tiene un pro y un contra, a lo que vengo a decirte. Que el pro es que si lo hacemos, si por ejemplo la criptología la hacemos mediática, seguramente mediática y Ujú. espectacular, seguramente mucha gente pues se irá por Cerro Muriano buscando, Sí, buscando buscando bichos, sí, críptidos, claro. y pongo Cerro Ujú, Muriano como Asier Gredos o cualquier otro. ujú. Pero Sí, claro, quizás a veces, pero a la vez hacer mucho espectáculo, pues puede crear descrédito. Es decir, siempre estamos buscando en, ¿hacemos de esto un espectáculo o no? sí, sí. Pero que con esto que yo estoy explicando a nuestros oyentes es que a veces es sano, pero hasta cierto punto, sin pasarse. Y por ejemplo, en la Claro. criptología, ¿no es Claro que así? si aquí Telecinco de repente hiciera, en vez de maestros de la costura, hiciera maestros de la criptozoología,
Sí. y metiera 6 ahí, que, bueno, pues lo que tú dices, vamos a los Pirineos a buscar al Basajaun y ahora vamos a buscar en Sierra Morena a la gran serpiente, al saetón, no sé, y lo hacen desde, pues con ese sentido del espectáculo que hay en Estados Unidos y como dando con la música dando mucho miedito y con voces muy tenebrosas, ¿no? Pues bueno, pues podría enganchar a una parte de la audiencia y sería mucho más conocido y en ese sentido más divulgado. Ahora, ¿eso es lo que queremos? Yo particularmente no. Yo particularmente no, porque lo que haces muchas veces con eso es, a ver, la criptozoología, como todas estas ciencias de frontera, están siempre en el límite ahí del bien y del mal, en el Sí, límite de pseudociencia. caer, claro, en el límite de caer en lo más denostado, ¿no? Es muy fácil criticarlo y es muy fácil echar por tierra y es muy fácil poner a parir al investigador de turno, ¿no? Porque Sí. realmente lo que está intentando divulgar es cosas que no se sostienen con pruebas, ¿no? Sino casi siempre con hipótesis. Entonces, pues yo no me gustaría tampoco que la criptozoología en España tomara ese rumbo del espectáculo, del show, porque al final la gente se va a quedar con eso. Va a ser más conocida, pero se va a quedar con eso simplemente, ¿no? Y las investigaciones serias, la aportación de pruebas, los Claro. testimonios que pueden aportar realmente algo, van a quedar en un segundo plano y van a quedar como algo aburrido y Mm. clásico y tal, ¿no? Entonces, pues yo seré más aburrido y más clásico, pero prefiero esta parte de la divulgación o de la investigación en la cual pues yo no salga a hacer un programa disfrazado de Yeti, ¿no? Ya. Claro, que podría ser muy interesante, ¿no? Pues mira, vamos a ver a este hombre disfrazado de Yeti, ja, 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 ¿no? Ya, Pues, ya, sí, pues sí, porque sí. entonces ya pierdo la seriedad Claro. completamente, ¿no? Entonces yo casi que prefiero que no, que los norteamericanos hagan lo que crean conveniente con esto, ¿no? Sigan saliendo los fines de semana por Oregón a dar tiros a todo lo que se mueva con pelo Hombre. y que espero que no den a nadie que no tengan que dar, Ya. claro. Americanos y armas son Sí, muchas sí, veces sí, son sí. sinónimo. Ya sabemos Sí, cómo se sí, la sí. gastan allí con las alarmas de casa. Pero Totalmente, totalmente. claro, que es lo que tú dices, de repente el Yeti de la Serra Espadá o de la Calderona, que está aquí en Valencia, pues bueno, Mm. es muy impactante, y estoy seguro que muchos, si tú tiraras ese titular, se tirarían a la sierra a ver si Sí, se lo encuentran, pero claro, al final, pues eso quedaría en un descrédito. Claro, y es lo que te he claro. comentado yo también, fuera de cámara, que a veces, por a ver, por mucho que a veces nosotros como españoles no nos demos importancia, creo que sepa la audiencia que yo he hablado con gente del misterio de fuera de España, sobre todo de países latinoamericanos, y Ujú. que creo que sepan que nos tienen como referencia seria, nada es más, los que estudian el tema del misterio, criptozoología, ufología, etcétera, etcétera, de otros países en Latinoamérica, nos tienen a los españoles como referencia seria cuando se tratan estos temas. Por lo tanto, tampoco hacemos mal. Y hablando de España, ¿nos podrías contar algún caso, por ejemplo, que venga Claro. en tus libros? Ujú. Y bueno, y después un caso, o sea, nos cuentas un caso de España y otro, el que más te impacte a ti, que hayas investigado a nivel particular en España, y después ya Ujú. traspasaremos fronteras. Pues a mí, a ver, dentro de la criptozoología me interesan todos los subgéneros que hay, pero particularmente me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de los hombres salvajes o los homínidos salvajes, los homínidos reliquias, para entendernos, todos estos tipos de Bigfoot, Yetis, almas, yogis, tal que pueda haber por el mundo. En España tenemos gran tradición de este tipo de hombres salvajes, sobre todo en una zona muy concreta, una zona caliente, que es la zona de los Pirineos, tanto desde la vertiente, desde la parte vasco-navarra hasta la vertiente catalana, y en los dos lados de la frontera, en España y en Francia. Hay hay muchos casos, pero hay un caso que se produjo en los años 90, en el año 93, que es un caso que está muy bien documentado, me interesa porque es paradigmático dentro de la casuística de los yetis en España, y es un caso que está muy bien documentado y que además tiene una serie de cuestiones alrededor que lo hacen interesante. Es el que se llama el caso, bueno, siempre se pone un nombre a los casos y estas cosas, ¿no? Para distinguirlos, es el caso de Peña Montañesa, que es un lugar en Huesca, en el año 93,
Y en este caso, un grupo de leñadores llevan trabajando unas jornadas en una zona concreta del bosque, pues un buen día escuchan unos chillidos terribles e imaginan que lo que puede ser es una cabra que se ha podido despeñar o algo así, ¿no? Por los gritos que escuchaban. Bueno, pues van hacia donde vienen los gritos y lo que ven, para su sorpresa, es a un homínido encaramado a un árbol, que era el que profería estos gritos, peludo, como de 1,80 de estatura. Pues, la imagen que tenemos de lo que podría ser una especie de yeti, ¿no? Oscuro, ahí encaramado, que era el que profería los gritos. Al ver que se acercaban estos leñadores, la criatura pues se desencarama del árbol, huye detrás de una zona de arbustos y empieza a lanzarles trozos de troncos, trozos de madera, piedras, ¿no? Un poco para hacerles huir de la zona. Y ahí desaparece la historia, ¿no? El encuentro, claro, era impactante. Y durante los días posteriores a este encuentro, eh, algunos del equipo que llevaban estos leñadores, por ejemplo, pareció dañado. Por ejemplo, un Land Rover fue dañado también, una pequeña excavadora que tenían para remover tocones de árboles también apareció destrozada, ¿no? Y le achacaron a este ser, a esta criatura, ¿no? Pues esos ataques, ¿no? De algún modo, pues como, no sé, venganza o algo así, ¿no? Por haberse entrometido en su zona, tal vez. El hecho fue denunciado a la Guardia Civil. Hay un atestado de la Guardia Civil, un documento, que creo que es el único documento que hay en España, un informe policial sobre un caso de una criatura misteriosa, en este caso de Huesca. Y la Guardia Civil investigó en 2 o 3 visitas la zona, pudieron levantar acta de los daños y encontraron unas huellas bípedas de un pie descalzo, que podría perfectamente coincidir por el tamaño de la huella con el ser que habían descubierto pues, el día antes o 2 días antes en esta zona del monte. Como suele pasar en criptozoología, este caso, igual que aparece, desaparece, ¿no? Fue un caso mediático, el Heraldo de Aragón y otros medios locales publicó la noticia e incluso llegaron a publicar una fotografía bastante difusa y tal de este ser desapareciendo, ¿no? O sea, echando a correr y cuando desaparecía detrás de estos matojos, de estos arbustos, ¿no? Es una fotografía movida y que puede ser cualquier cosa, realmente, ¿no? Este mismo ser, o uno muy parecido, fue visto como en la misma zona un año después por otros testigos que pasaban por la zona, estaban haciendo una ruta en moto y lo encontraron también, ¿no? Y este caso, el interés que produjo este caso, por ejemplo, ha dado lugar en los años 2000, entre 2009 y 2012, me parece, a varias expediciones de un grupo de exploradores franceses en la zona, para intentar encontrar evidencias de la existencia en este lugar pues de hombres salvajes, ¿no? Que estuvieran pues, una pequeña colonia, o sea, a hipotetizar, una pequeña colonia neandertal que de algún modo podría haber sobrevivido a los tiempos en esta zona, ¿no? Concreta de los Pirineos. Y en distintos momentos hicieron varias expediciones a la zona, encontraron ciertas evidencias, ¿no? Una de ellas fue unas cuevas en las que, bueno, pues alguien estaba o había vivido ahí en la zona, ¿no? Estaban bastante tapadas con maleza de un modo artificial. Encontraron también nuevos rastros, ¿no? En la zona, y encontraron sobre todo en una zona muy concreta, en una carretera, a lo largo de una carretera que va entre las poblaciones de Bielsa y de Espierva, en Huesca, construcciones muy toscas hechas con ramas y troncos de árbol, que en forma de ángulo, en forma de cruz, elevadas, es decir, algo completamente artificial, nada natural, que han sido encontradas en otros lugares del mundo, en Siberia, en Estados Unidos, incluso en Australia, también prácticamente iguales, casi idénticas, ¿no? Y que han sido atribuidas por exploradores e investigadores, ¿no? En muchas ocasiones realmente, a la presencia de Bigfoots, yetis, del hombre salvaje local, ¿no? En ese momento. Parece como si estas criaturas, de existir, tuvieran una especie de
arte o una forma bueno, pues de realizar algún tipo de manufactura similar en distintos lugares del mundo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues los investigadores, por ejemplo, hay un grupo de ominólogos rusos que estudian bastante este tema. Lo que creen es que podría tratarse no tanto a lo mejor como de nidos o guaridas para ellos, sino como de formas de jalonar territorios, por así decirlo, ¿no? Como poner mojones, ¿no? Divisorios de advertencia de esta zona es de este grupo, es nuestra y bueno, pues estamos aquí y por eso hacemos estas construcciones para que sepan que están aquí, ¿no? Es una explicación, ¿no? Que se da a la presencia de estas estructuras. Pues esto lo tenemos aquí en España, ¿no? Todo esto lo hemos tenido lo tenemos, es más, en la zona del Pirineo Orcense. Y todos los Pirineos, como digo, pues es una zona muy caliente para ese tipo de historias. La más curiosa y última, a lo mejor, pues ha ocurrido a finales en diciembre del año pasado, un poquito más hacia el este, en el Pirineo muy cerca de Girona, cerca de Arles-sur-Tech, que es una ciudad francesa mítica porque albergó durante la Edad Media a unos terribles monstruos, parece ser que eran los simiots, una especie de yeti de pequeño tamaño, peludo, tal, con muy mala leche, ¿no? Porque eran los responsables en su momento bueno, pues de todo tipo de tropelías, de incluso invasiones a pequeñas poblaciones, incluso hay documentada una incursión a la ciudad de Barcelona, ¿no? En su momento, ¿no? Pues para procurarse personas, ¿no? A las que mataban, ganado, todo esto. Bueno, pues muy cerca de pues a unos 13 kilómetros realmente de esta ciudad de Arles-sur-Tech, tanto en la vertiente de Gerona como en la francesa, un testigo, Ignacio Gallo, con el que tengo contacto, pues también encontró este tipo de construcciones extrañas, aparte de otras serie de extrañas cosas que pudo ver allí, que le hicieron recordar rápidamente pues a estas otras construcciones que se ven en toda pues prácticamente en casi cualquier lugar del mundo que tiene una historia detrás de un Bigfoot, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que en un lugar pues eso, tan industrializado como puede ser la vieja Europa, en España en concreto, existan estas historias todavía, ¿no? Y existan, bueno, pues la remotísima, desde luego, posibilidad de la existencia, pues bueno, de un núcleo pequeño, una pequeña colonia de seres que vivan de este tipo. Hay un documental francés del 2011 que se llama Homo Orcus, que especula, es un docudrama, especula con la posible existencia de otra humanidad, de un grupo de hombres salvajes, ¿no? Precisamente en esta zona de los Pirineos, ¿no? Y aparte de especular con esta posibilidad, especula con cómo los trataríamos, qué haría, ¿no? El hombre para, bueno, pues sería un circo, sería un parque jurásico, intentaríamos protegerlos, ¿no? Para estudiarlos, ¿no? Bueno, pues lo que intenta es eso, dar una vuelta de tuerca, ¿no? Al pensamiento de la gente, ¿no? Diciendo, ¿qué haríamos si encontráramos una especie con vida inteligente de algún modo, ¿no? ¿Cómo le trataríamos, ¿no? ¿Cómo lo integraríamos en la sociedad? ¿Cómo intentaríamos preservarlos, ¿no? Bueno, pues es un ejercicio interesante también, ¿no? Es un documental además que puede verse en internet, se llama así Homo Orcus, ¿no? Y se puede ver en inglés, francés, pero aparece en YouTube con subtítulos en español. Pero claro, todo esto que cuentas, pues muchos, por ejemplo, achacan al Yeti que sea una especie de oso. Pero claro, las construcciones y todo eso demuestran, perdón, que ahí hay una inteligencia. Pero a mí lo que me sorprende es que con toda la tecnología que tenemos, que es mucha, y aunque sean pocos los grupos que se dediquen a este tipo de estudios en España, pero sí en otros sitios, como puede ser Estados Unidos o Australia y tal, la cantidad de cámaras que hoy en día llevamos de verdad no se haya fotografiado un Yeti de verdad, es De decir, verdad. sí, sí, no, nada, no del señor con pijama de estos ni con sandalias ni nada de esto, sino de verdad, es decir, a veces esto pasa como en la fenomenología ovni, que pese a que tenemos la última tecnología en cámaras, hay casos en los que no se hace ninguna fotografía cuando están viéndolo durante
durante 15 minutos, pero es que esto me extraña, igual que análisis, supongo que si esa especie existieran los Pirineos, habrán rastros de pelo, habrán rastros de los cuales se puedan sacar ADN y diga, esa especie no concuerda con ningún tipo de especie, ni tanto de homínido como de oso, de tipo de oso, ¿no? O sea, es que siempre en estos temas y sobre todo en lo del Yeti, siempre me ha chocado, ¿no, Javier? Sí, sí, sí. Claro, ahí hay varias cosas. Una, por un lado, las muestras que se pueden tomar bueno, pues de pelo, coprolitos, lo que sea, sería fantástico poderlo analizar, pero nadie lo analiza. Primero, no hay ninguna institución interesada en analizarlo. Y lo segundo, los particulares que puedan encontrar esto tampoco saben con quién contactar, que a su vez puedan contactar con. O sea, no hay una cadena, ¿no? para esto. Y normalmente esa posibilidad se pierde. Esto pasa mucho con los restos marinos que de vez en cuando aparecen en nuestras playas. Aparecen restos, casi siempre tienen una forma serpentiforme, recuerdan a la legendaria serpiente marina, aparecen monstruos, ¿no? No, en los pocos casos en los que se ha podido analizar, siempre se ha visto que, bueno, pues pertenecían a cifios, incluso a atunes, ¿no? Cachalotes también a veces, que una vez, bueno, pues descompuestos, pues toman esta manera que recuerda a esta serpiente legendaria y gigantesca marina. Pero realmente lo que suele suceder es cuando aparecen estos restos en las playas, evidentemente por un problema de sanidad también, son retirados inmediatamente por los servicios municipales de limpieza y Sí, llevados ya al está. vertedero turno y ahí están. Y rarísima vez, creo que ha habido 2 o 3 casos en España en los últimos 30 años, te diría, que se ha tomado una muestra de esto. Pues en estos casos, pero porque había algún biólogo municipal o alguien encargado de la Casa de la Ciencia de Sevilla, recuerdo que fue un caso, ¿no? Que alguien particularmente quiso y consiguió permisos para desenterrar, en este caso, bueno, pues, al final es por el empeño de un particular, de una persona particular que quiere hacerlo. Y en el caso de esto de las pruebas o posibles pruebas que pueda haber en torno a los hombres salvajes o de otro tipo de críptidos, al final no se hace ningún estudio de ellos porque no llega al laboratorio en sí. Y hay crowdfunding hecho en Francia, por ejemplo, para analizar algún pelo encontrado, tal, no sé. Bueno, pues de esta manera nos movemos, ¿no? O sea, con escasos medios. Y luego, por otro lado, hablas que no hay imágenes buenas y fotografías buenas y nada concluyente. No, no lo hay y dudo que lo haya alguna vez. Fíjate lo que te digo, porque el fenómeno, tú puedes creer en este fenómeno criptozoológico desde distintos puntos de vista. Uno es el de la existencia de una criatura de carne y hueso real que por el asunto que sea, ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y ahí permanece. Vale, fue mi forma de enfrentarme primero a la criptozoología, pues como un monstruo lacustre que vive ahí después de millones de años, no sé cómo. Bueno, al final te vas dando cuenta que eso cada vez es más difícil, que eso suceda, ¿no? Que haya un monstruo que haya vivido ahí, o una especie desconocida de la cual no hayamos tenido conocimiento, sobre todo estas especies que trata la criptozoología, que suelen ser especies de gran tamaño, ¿no? Porque sí que hay nuevas especies, hay centenares en el año de descubrimiento, pero no llaman la atención. Vale, pues otro de los muchos puntos de vista de los que te puedes acercar a la criptozoología es que no se trata de un fenómeno físico como tal, sino que estaríamos hablando de un fenómeno más relacionado con lo psicológico, con lo antropológico, mezclado con lo legendario, lo mítico, el racimo de creencias, ¿no? Que en un lugar determinado se ha producido y que de algún modo pues parece que se manifiesta físicamente en algunos determinados momentos, ¿no? Lo legendario, lo mitológico, lo folclórico, que se convierte en realidad en algún caso y que pervive en la cabeza y en el consciente y en el consciente colectivo de algunas comunidades, ¿no? Entonces, estaríamos achacando algo que desconocemos, ¿no? El testigo desconoce, claro, porque no tiene el conocimiento necesario para saber lo que
a lo que se enfrenta en el momento del encuentro con lo curioso, ¿no? Entonces, pues busca en su cabeza un modelo, busca una explicación, y en este caso pues puede ser la existencia de un Bigfoot en Ujú. los Pirineos. Realmente a lo mejor estamos hablando de un ermitaño, de unos excursionistas, de un oso en algunos casos, o de cualquier otra cosa que no tiene nada de extraño. Pero la explicación que se le ofrece en ese momento en su cerebro es la de, vamos a poner en este caso, la de el Bigfoot, ¿no? Porque ha leído, porque ha escuchado, porque está interesado, por lo que Mm, sea, y seguimos alimentando el fenómeno, ¿no? Aunque a lo claro. mejor no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y simplemente estamos hablando de la leyenda del Basajaun, ese ser gentil de los bosques que se supone que fue pues un poco el culturizador del hombre y que, bueno, pues con el tiempo pues se ha convertido en nuestro propio hombre salvaje, ¿no? Entonces, pues posiblemente nunca tengamos la fotografía porque no existe a quien Mm, fotografiar, ¿no? Sino que claro. está dentro de nuestra En nuestra cabeza, ¿no? cabeza. Sí, Ujú, sí, sí, claro. claro. Por supuesto. Y ya como última pregunta, de los críptidos Ujú. internacionales, ¿el tuyo cuál es el favorito, el que siempre te ha suscitado, pues eso? Pues ya te digo que siempre me han interesado mucho los homínidos, ¿no? Pero aparte de ello, me resultan muy curiosos también pues las criaturas voladoras en Ujú. general. Y sobre todo los humanoides voladores. Me refiero a algunos casos, por ejemplo, el más conocido sería el del casi mítico Mothman, El mundo. ¿no? Que Sí. allá por los finales de los años 60 en Pomplisan, en Virginia Occidental, pues se dejó ver, ¿no? De algún modo esta entidad oscura, grande, con alas de murciélago, ojos rojos, hipnotizantes, bueno, ¿no? Heraldo de maldad y estas cosas. Sí, Me ha hay una interesado película. mucho. Hay una Bueno, hay película y una todo. película protagonizada por Richard Richard Gere. Gere, me Sí, parece, sí, sí, sí. que basada en el libro de John Keel, que fue, bueno, pues un periodista investigador que trató el asunto. Sobre Mothman, escribo uno de los capítulos en Círculo de Buscadores, porque es, ya te digo, uno de mis monstruos favoritos en ese sentido y porque hay mucha documentación sobre él. Y el asunto central de Mothman, este Mothman de los años 60, resulta que no es un caso aislado, ni muchísimo menos. Es un paradigma general, es un arquetipo general que se da en prácticamente todo el mundo. Este tipo de humanoide volador con este aspecto casi de medio entre Batman y algo así, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Y tal. Y me resulta muy curioso, por ejemplo, el seguimiento que estoy haciendo desde hace unos años del revival que está teniendo Mothman. Siempre ha estado por ahí presente, ¿no? Antes hemos hablado del norte de México, ¿no? Con su hombre polilla. Pero el revival que está teniendo Mothman es un caso que me interesa mucho porque es un caso vivo, que normalmente no sueles llegar a investigar los casos vivos, no suelen ser ya que han pasado o no se vuelven a producir, que es en Chicago. En Chicago, en la conurbación de Chicago, en toda la zona del lago Michigan, desde hace prácticamente una década, pero hace 5, 6, 7 años se están produciendo centenares de testimonios de la presencia de este Mothman. Hay alguna fotografía mala, como siempre, de este Mothman, que le llaman el Mothman de Chicago, el fantasma de Chicago, le llaman también, y que se está dejando ver por esa zona, y además con una serie o sea, con una serie de testimonios de calidad, podríamos llamar, pero sobre todo últimamente se está dejando ver por la zona del aeropuerto de O'Hare. Es un aeropuerto con una extensión enorme, sus instalaciones, y hay testimonios de policía del aeropuerto, de bomberos, de camioneros también, testimonios de otros, y testimonios de periodistas que se acercan al lugar, ¿no? Pues con la idea de ver a este Mothman. Hay literalmente en todo Chicago y la zona de alrededor, casi en el medio estado de Indiana y de Illinois, es que está justo en la frontera de Indiana e Illinois, Ujú. de miles de testigos en estos últimos años. Ha habido casos en parques públicos, en los que en el Parque Adler de Chicago, por ejemplo, en el que ha habido cientos de testigos que han visto a este ser revoloteando por la zona y pues bueno, pues dejando estupefactos a todos. Además, es un caso que está relacionado también con el fenómeno ovni, que la criptozoología y el fenómeno ovni tienen también puntos de unión con fenómenos bueno, pues de magia, brujería, Wicca. Bueno, es un caso muy, muy curioso, muy poliédrico, con muchas aristas, lo interesante es que está vivo y se puede investigar en el momento.
yo tengo contacto con Lon Stickler, que es un investigador local, que es prácticamente y con John Navarrete, que son prácticamente los dos investigadores de Estados Unidos que están llevando esta investigación sobre el Mothman de Chicago. Y es, no cada día, pero casi, o sea, cada semana hay algún testimonio interesante y testimonios de tiempo atrás que están saliendo ahora, este efecto llamada que a veces hay, ¿no? Pues hay gente que recuerda, pues yo hace 20 años me sucedió a esto, ¿no? Y ahora al ver esto, pues lo relaciono, ¿no? Con este caso, ¿no? Es uno de los casos más curiosos que se está, para mi gusto, produciendo ahora, por eso, porque está vivo, hay gran cantidad de testimonios, cientos, miles de testigos y, bueno, pues espero que en algún momento pues podamos tener algo, alguna prueba, algo interesante que llevarnos a la boca, ¿no? Y decir, bueno, pues el misterio por fin se ha resuelto, ¿no? De algún modo, ¿no? Bueno, es una posibilidad, es una esperanza, ¿no? Más bien que algo, ¿no? Pero bueno, es un caso curioso, sobre todo por eso, porque hacía años que no me encontraba con un caso en el momento, en tiempo real, ¿no? Y bueno, pues se puede investigar. Pues, Clan, esta ha sido la última pregunta para nuestro amigo Javier, que esperamos tenerlo aquí más adelante. Claro. Y ya sabéis, 2 libros que no tenéis por qué perderos, os incito a que lo compréis, leáis y os verséis más en este tipo de fenomenología, que son Círculo de Buscadores y Criptozoología en España. ¿Tienes alguna forma de contacto por si alguien quiere contar Sí. su experiencia o hablar contigo sobre estos temas? Claro, ahí tengo un blog desde hace bastantes años que se llama así Criptozoología en España. No soy nada original con los nombres, ¿no? Siempre es lo mismo. Y ahí, aparte de poder ver mucha información, programas, hay una biblioteca criptozoológica que llamo, ¿no? Donde se pueden descargar libros gratuitamente, ¿no? Bueno, pues para conocer más el asunto, empezar con esto. Enlaces a otras webs, ¿no? Que te pueden proporcionar mucha información. Ahí hay un email de contacto en el que quien quiera pues puede contactar conmigo para lo que le apetezca sobre estos temas y ahí intentamos ayudarle, resolver o darle alguna indicación, lo que sea. Criptozoología en España se llama y es un modo, por ejemplo, para la gente que quiera introducirse en el asunto de la criptozoología para empezar a conocer el asunto, casos, un poco de todo, ¿no? Ahí yo se los recomiendo para que pasen horas y horas de curiosidad, por lo menos. Pues, Javier, ha sido un placer tenerte aquí y lo dicho, Placer el mío. esperamos esperamos volverte a tener con nuevos temas sobre Ujú. criptozoología y criptobotánica, que igual eso vamos a abordarlo precisamente en otra entrevista, si te parece, Muy ¿vale? bien, sí, sí, encantado, Rafa. Cuando quieras, ya sabes que nos agendamos y Sí. hacemos otra charla de estas. Pues ha sido un placer y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo.